Hoy hace 50 años, a estas horas, los soldados norteamericanos y soviéticos se abrazaban a orillas del río Elba en Torgau. Europa pasaba de esta manera a un segundo plano. Las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dominarían la posguerra. A orillas del río Elba se vivía el comienzo del fin del nazismo. Los soviéticos desde el este y los aliados europeos y norteamericanos desde el oeste doblegaban al ejército alemán. Así empezaba el último capítulo del crepúsculo de los dioses. Falta menos de una semana para que Hitler se suicide en el búnker de la Cancillería en Berlín. El sueño del imperio de los 1000 años se ha venido abajo con estrépito. El encuentro en Torgau entre tropas del primer ejército de los Estados Unidos y efectivos soviéticos del quinto ejército de la Guardia sellaba, a orillas del río Elba, la división de Alemania en dos mitades. Era el prólogo del final del Tercer Reich. Los altos mandos militares soviéticos y norteamericanos calculaban el 25 de abril de 1945 que el desplome total de la Wehrmacht, el ejército alemán, se produciría a lo sumo en el espacio de 5 o 6 semanas. Las cámaras del cineasta George Stevens filmaban las escenas de confraternización entre tanquistas soviéticos e infantes norteamericanos. Se intercambiaban abrazos, recuerdos de guerra y una unidad de jinetes cosacos se sumaba a la fiesta. Norteamericanos y soviéticos formaban amplias filas de alegre camaradería. Se presentía el final de la guerra. En una inesperada imagen de retorno hacia antiguas costumbres militares, los cosacos llevan a abrevar sus caballos a las aguas del Elba. Era para ellos el símbolo de la derrota del enemigo. Ese mismo día, el presidente norteamericano Harry Truman enviaba un telegrama a Joseph Stalin. Decía así: la estrecha colaboración entre nuestras fuerzas armadas mostrará al mundo que la asistencia entre nuestros respectivos pueblos en favor de la paz y la libertad de todos los países ha producido los frutos deseados. Avanzado el día, las tropas de ambos ejércitos desfilaban delante del general Reinhardt, de la 69 División de los Estados Unidos, y del general Rusakov, de la 58 División de Cazadores de la Guardia Soviética. El encuentro en el Elba entre las tropas americanas y soviéticas realmente no tiene una gran importancia militar, puesto que los americanos habían llegado ya al Elba el día 14 de abril. Tenían un pacto, necesitaban esperar allí hasta que llegaran los rusos. Habían repartido el territorio y habían establecido que se detendrían a esperarles. Efectivamente, les esperaron y los rusos les alcanzaron el día 25 de abril en Torgau. Tenía tras esto una importancia política. El reparto de Europa. Había dos grandes potencias que habían sido extraeuropeas antes de la guerra y que en este momento pactaban para ocupar Europa respectivamente. A esa misma hora, Berlín era bombardeada sin tregua por masas de fortalezas volantes norteamericanas que atacaban de día, mientras que los aviones británicos de la RAF continuaban sus destructivas incursiones nocturnas. Flotas de bombarderos soviéticos se sumaban al carrusel aniquilador. Un anillo de fuego, compuesto por 22.000 cañones soviéticos, rodeaba Berlín. La suerte estaba echada para el Tercer Reich. Sobre la capital se cernía una nube negra, visible desde 100 kilómetros de distancia, que ascendía hasta 10.000 metros de altura, compuesta por hollín, cenizas, gases tóxicos y humos. Más de 200 incendios devastaban la ciudad. Era la hoguera del más impresionante crepúsculo de los dioses que había contemplado la historia humana.
Germán Mira había sido hasta pocos meses antes locutor y comentarista de las emisiones en español de la radio alemana. Voluntario de la División Azul en el frente ruso, vivió luego en Berlín y más tarde en Stuttgart los terribles bombardeos aliados. Regresó a España a finales de 1944 y llegó a ser director de Radio Nacional de España en Sevilla. Hoy, a los 79 años, jubilado, vive solo con su perrita Kira. Alemania, ya lo sabemos, que quedó destrozada. Los bombardeos se sucedían ininterrumpidamente día y noche en oleadas de 1000 aviones, pero con tal precisión que puedo decir, como dato anecdótico, como dato curioso, que una vez que sonaba la primera alarma o el primer for-alarm, no siempre daba lugar a que hicieran un pre-alarm, sino que se pasaba directamente a la alarma y al bombardeo. Una vez que transcurría la alarma y el primer bombardeo hasta el segundo, no había necesidad de mirar el reloj. Eran 15 minutos de reloj cuando ya había otra oleada de 1000 aviones cada vez, bombardeando Alemania, con bombas de 1000 kilos. Las bombas eran de todo tipo. Eran bombas perforadoras, eran bombas de espoleta retardada, que a lo mejor explotaban 2 días, o 3 días, o 5 días después de haber sido lanzadas, cuando una familia iba circulando por una calle y aquellas bombas explotaban. Los célebres bidones de fósforo, que regaron a Alemania de bidones de fósforo, de aproximadamente un medio metro de altura, con una sensibilidad tal que si se iba por la calle y se pisaba los restos de un bidón de fósforo, simplemente la fricción de la pisada lo encendía, lo prendía a fuego. El cerco de Berlín lo completaban los ejércitos soviéticos después de 6 años de guerra. Desde las derrotas de Stalingrado y Kursk, las tropas de Hitler no habían cesado de retroceder en el este, al tiempo que en el sur el Mediterráneo pasaba a manos aliadas e Italia se rendía. Desde el oeste, los ejércitos aliados avanzaban después del desembarco de Normandía. Tras la pérdida del Vístula y el Rin en la primavera de 1945, el nazismo estaba vencido. La guerra, al acercarse a su final, provocaba grandes desplazamientos de población alemana que huía de los ejércitos rusos. Buscaban su salvación intentando llegar a las zonas controladas por los norteamericanos. Los puertos del Báltico eran un hervidero de civiles y de soldados heridos que trataban de lograr plaza en los buques de evacuación. Algunos de aquellos barcos fueron hundidos por los submarinos rusos, como el Wilhelm Gustloff, en el que viajaban 5.000 refugiados, de los que solo se salvaron 904. Las causas de esta tragedia, bueno, pues son complejas, ¿no? Habría una causa inmediata, que sería la actitud de la Unión Soviética. La Unión Soviética realmente sufrió enormemente la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que casi murieron 20 millones de ciudadanos soviéticos. Su reacción a esta tragedia fue una política marcadamente imperialista. Y dentro de esa política imperialista, en la que hay elementos de expoliación al vencido, está hacerse con territorios de Polonia, territorios de Alemania, y forzar la salida de ciudadanos alemanes. Luego, además, hay por parte de Stalin una obsesión con la seguridad, una obsesión de ganar profundidad para su frontera cara a una eventual defensa contra una Alemania renacida. Ese es otro elemento que explica su deseo de desprenderse de población alemana. Apenas 20 horas antes de que rusos y norteamericanos se encontrasen en el Elba, Heinrich Himmler, jefe de las SS, las tropas de choque nazis, intenta suplantar a Hitler y, arrogándose poderes como jefe de Estado, pide al embajador sueco Folke Bernadotte que actúe como intermediario para tratar de lograr un armisticio inmediato con las fuerzas que atacan a Alemania desde el oeste. Himmler pretende rendirse en el oeste y concentrar sus fuerzas en la lucha contra los rusos, apelando a lo que califica
de conciencia humanitaria de británicos y norteamericanos. Los jefes aliados rechazan la propuesta. Hitler, entre tanto, parece creer aún en los milagros. Se muestra dispuesto a no rendirse, mientras que sus ejércitos se derrumban en todos los frentes. El día de su cumpleaños, pocas fechas antes del encuentro de norteamericanos y rusos en el Elba, Goebbels, su jefe de propaganda, lanza este mensaje radiofónico: «Atención, alemanes todos, millones de personas de todos los países de la Tierra tienen puesta su mirada en este hombre, Hitler, preguntándose si hallará una solución a la gran calamidad que azota el mundo. Él mostrará a los pueblos el camino. Nosotros le contemplamos llenos de esperanza y fe inquebrantables. Estamos con él, obstinados y combativos». El avance aliado es también incontenible en el sur de Europa. Parma, Módena y Mantua son ocupadas por los aliados, mientras los partisanos italianos extienden sus acciones de liberación hasta Génova y Milán. Mussolini intenta presentarse como mediador ante los aliados frente al avance arrollador del comunismo e intenta la mediación del arzobispado milanés. Consciente de que puede ser capturado por los partisanos, tratará de salvar su vida huyendo hacia la frontera suiza, acompañado de su amante Clara Petacci, de su hermano y de su cuñada. La guerra en el Pacífico conoce en esos días una nueva vuelta de tuerca. Efectivos de la Quinta División India avanzan hacia Rangún, la capital birmana, que caerá el día 30 de abril. Ya se lucha en suelo japonés, en Okinawa, invadida por los norteamericanos el 1 de abril. El avance es irresistible. Japón se ve sometido a un intenso castigo por vía aérea y sus ciudades son bombardeadas sin piedad por las fortalezas volantes. Japón es un mar de fuego por las noches y un océano de escombros cuando amanece. Aquel día 25 de abril de hace 50 años era una fiesta entre tropas soviéticas y norteamericanas a orillas del río Elba. Pero la fiesta terminó con el patético descubrimiento de una de las más bárbaras empresas acometidas jamás en la historia de los hombres, la llamada solución final de los nazis, el exterminio de los judíos europeos. Conforme los aliados avanzan por los territorios dominados por los ejércitos nazis, aparecen los campos de exterminio, los llamados espacios ocultos del Tercer Reich. Hasta entonces, la existencia de esos campos de la muerte era vaga noticia, casi un rumor en los países aliados. Ahora aparece, ante los ojos de los liberadores, la macabra realidad. Es el horror por el horror, el genocidio organizado, la matanza sobre etnias, pueblos y culturas que los alemanes de la raza aria consideraban inferiores. Mariano González Arnao es hijo del que fue embajador español en Croacia, Vicente González Arnao, a quien más tarde condecoraría el primer gobierno de la Italia libre por su apoyo a los demócratas italianos. Mariano González Arnao tenía 12 años de edad en 1942 y vivía con sus padres en la capital croata, Zagreb. Allí fue testigo de lo que significaba la política de los nazis con respecto a los judíos. Todavía conserva vivas en su memoria las imágenes de aquella política de limpieza étnica. Fue a principios de julio de 1942. Volvía yo a casa, a la residencia de mis padres, que era la legación de España, y cuando estaba en el centro de Zagreb, cerca a unos locales que estaban destinados a hacer deporte, pues vi a una distancia como niños, mujeres y ancianos subían en unos camiones cubiertos. Naturalmente la calle estaba acordonada por la Kriminalpolizei, como decían los alemanes, que era la policía alemana,
y también a cierta distancia miembros que yo supongo eran de las SS o de la Wehrmacht, pero yo aseguraría que eran de las SS. Y aquello para mí fue un impacto tremendo, porque aquella gente se la notaba que subía en pellones, las empujaban, y además ellos se quejaban, no les oía gritar, pero se percibía todo aquello. Aquello fue para mí una experiencia tremenda y además que cambió en mi vida muchas cosas y muchas opiniones. Campos de exterminio como Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka y Ohrdruf figuran en todos los índices de la historia universal de la barbarie. El más terrible de todos fue Auschwitz, en territorio polaco, donde se calcula que murieron 1,5 millones de personas, en su mayoría judíos, pero también ciudadanos de otras etnias y de países enemigos del Tercer Reich. El programa de exterminio ideado por los nazis se inició nada más acceder Hitler al poder y los primeros campos, Dachau y Buchenwald, estaban en construcción ya en 1934. Desde entonces se construyeron un total de 150 grandes campos, distribuidos en los países centroeuropeos controlados por los alemanes. Las cifras del exterminio nunca se sabrán con exactitud, pues a los 6 millones de judíos ejecutados hay que sumar varios millones más de muertos entre prisioneros rusos y de otras nacionalidades. Un caso especial fue Mauthausen, donde estuvieron encerrados varios miles de españoles, de los que murieron casi 7.000. Otros 2.000 españoles encontrarían la muerte en otros campos nazis de exterminio, del total de 48.000 que fueron deportados a Alemania durante la guerra. El madrileño Luis García Manzano, de 72 años, y el barcelonés Marcial Mayans, de 74, son dos de los pocos españoles que sobrevivieron al horror de Mauthausen. Ya jubilados y después de un largo exilio durante el régimen de Franco, viven en la ciudad francesa de Perpiñán, donde está la sede de la Asociación de Antiguos Presos de Mauthausen. Recuerdan todavía la tristemente famosa escalera de la muerte y los hornos crematorios. También aquel gran día en el que ellos mismos, los presos, liberaron el campo. En el año 1942, en que trabajé durante 3 meses en este grupo, días algo espantosos, sobre todo en los días que llamaban de ofensiva. Y allí lo mismo españoles que judíos, no ha habido ninguna distinción, morían exactamente igual. Subíamos la piedra, teníamos que bajar abajo, y al subir la piedra antes de ello había un control para saber si eran pequeñas o eran grandes, y a veces pues le daban a uno una piedra bastante grande. Entonces ocurría que a veces cuando la escalera estaba llena de hombres, que éramos 2.000 en total para subir la piedra, pues empezaban los cabos y la SS, lo que llamábamos una ofensiva, a dar palos tanto como podían. Había compañeros naturalmente que en el golpe dejaban la piedra caer. La escalera es muy pina, y entonces una piedra que caía, el otro que quería apartarse también caía su piedra. Además, al mismo tiempo, lo que era horroroso era en aquellos tiempos en que nevaba en el invierno, en que la escalera estaba roja de sangre. La nieve no era blanca y eran decenas de hombres que yacían en la escalera muertos o heridos, y que los que estaban heridos los liquidaban igualmente la SS. Era el momento también en que cogían a algunos, los llevaban hacia el precipicio, que tiene 65 metros de altura, y los tiraban abajo. Quiere decirse, eran momentos de espanto y de mucho miedo. Bueno, yo me encontraba en el comando de Ebensee, que dependía del campo central de Mauthausen, a unos 100 kilómetros aproximadamente. Y estaba en el grupo de los albañiles. Y allí se construyó, en el año 44, se construyó el horno crematorio. La chimenea me tocó construirla junto con 3 compañeros más. Cada uno tenía un lado, yo tenía el lado oeste. Me acuerdo viendo la posición,
porque era que miraba directamente al lago, al Traunsee que llaman, que conoces bien. Y el encargado, el oficial responsable SS del comando este, nos decía, daros prisa, que cuanto más pronto lo tengáis terminado, va a servir para vosotros. Ahora fijaros esto, la alegría que nos daba, si teníamos ganas de correr, pero teníamos que hacerlo, desgraciadamente. En el interior del campo se había creado el Comité Internacional, en el cual estaba como secretario en aquel momento el español Manuel Razola, y había también un aparato militar, y este aparato militar estaba dirigido por el coronel Pigorov, soviético, que nadie sabía que era coronel, nada más que unos cuentos, y el jefe de Estado Mayor era el español Miguel Malle, un maño que había sido capitán de Estado Mayor durante la Guerra de España. En fin, todo esto estaba en la más completa clandestinidad. Entonces, el día de la liberación hay las fotos en las cuales se ve entrar los tanques americanos, las tanquetas, pero que en la puerta hay una cantidad de gentes con armas. Son precisamente compañeros del Comité Internacional, del aparato militar internacional, que están puestos en la entrada para evitar que toda esa masa que se ve ahí de gente no salga. Pero cuando llegan los americanos, el campo ya está libre. Y la liberación del campo de Mauthausen, se dicen, son los americanos. Fuimos nosotros mismos, pero claro, nadie lo puede creer, puesto que llegaron los americanos. Pero el campo de Mauthausen fue liberado. Y la primera bandera que se levantó, y me emociono, es así, en el mástil de la SS, fue la bandera republicana española. Cuando la gran tenaza aliada se cerraba sobre Alemania, la España franquista ya había tomado distancias del régimen nazi. A principios de octubre de 1943, cuando el sentido de la guerra comenzaba a invertirse en contra de Hitler, Franco decidió declarar la total neutralidad española, concepto que sustituía al de no beligerancia vigente desde 1940. La cartera de Exteriores, en los días del encuentro en el Elba, la dirigía José Félix de Lequerica, antiguo embajador en Vichy, aunque en realidad la política diplomática era competencia exclusiva de Franco tras la muerte de Jordana en agosto de 1944. En julio de 1945, Franco nombraría un nuevo ministro para el exterior, Martín Artajo, que desplazó a Lequerica. La gran preocupación franquista a finales de abril de 1945 era desengancharse de su atadura moral al agonizante cadáver del Eje. Con Petén depuesto y Francia liberada, con Hitler y Mussolini acorralados, la España de Franco es una isla política, un régimen condenado en la conferencia de Yalta y que de nuevo lo será en la de Potsdam, concluida ya la guerra. Sus más fieles generales le rehuían, como Varela y García Baliño, y a los más dudosos los ponía bajo vigilancia, como sucedió con Aranda y Quindelán. A Franco solo le cabían entonces dos esperanzas: que el cansancio aliado tras una larga guerra provocara el olvido de las potencias vencedoras y que Occidente decidiera acabar jugando con él la carta anticomunista. Por otra parte, el régimen franquista había hecho algunos méritos al prestar una tímida ayuda a los judíos que huían de los países ocupados por Hitler o que eran aliados de nazis y fascistas. Yo no creo que Franco fuera antisemita puro, pero estaba rodeada por una serie de personas que sí lo eran. Carrero Blanco, en su libro España y el mar, pues culpa a los judíos de todos los males, sin darse cuenta de que al fin y al cabo el primer judío histórico del mundo es Cristo, el Hijo de Dios para el creyente. Serrano Suñer, el partido falangista que es una especie de mala copia del nazismo y del fascismo, pues también es antisemita. Y todo esto pues ejerce cierta presión sobre Franco y la política española. Todas estas circunstancias pues provocaron que de las 5.000 solicitudes, menos de 800 pudieran cumplimentarse, es decir, menos de 800 judíos sefarditas pudieran llegar a España y salvar su vida. Ya al final de la guerra hay una presión también de los aliados hacia el gobierno español, porque la guerra está casi perdida para los alemanes, y el gobierno español entonces
se desentiende un poco del problema, pero favorablemente, y deja que los diplomáticos, bastantes de ellos, tengan su propia iniciativa. Y entonces ya no se trata solamente de salvar a los sefarditas, que tienen una documentación, sino también a todas las clases de judíos, a los askenazí y a los sefarditas. Hace hoy 50 años, mientras norteamericanos y soviéticos celebraban su alegría en el Elba, el Tercer Reich agonizaba. Su máquina de guerra había sido vencida sin remisión. El país era una escombrera en la que se revolvían ciudades, fábricas, conceptos, promesas, sueños imperiales y cadáveres. Aquellos dioses que se hundían en su crepúsculo dejaban detrás de sí un rastro de sangre y de horror, y la mayor hecatombe que jamás contempló la historia humana.